Y vamos a ver un tema que quizás nos lleva este miércoles y el miércoles que viene. Pero vamos a ir, les pido que el que tiene lápiz, papel, que pueda ir tomando nota de cada uno de los aspectos y que podamos crecer juntos. ¿Y crecer juntos en qué? En la fe. En un tiempo el otro día decía, no tan difícil, tan distinto quizás, ¿no? Porque todo está en manos de Dios y para el Señor sabemos que no hay nada difícil. Para nosotros nos cuesta quizás interpretar este nuevo tiempo que estamos viviendo, pero como siempre decimos, no escapa, ¿sí?, a las posibilidades, no escapa al poder de Dios. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros estar pensando en nuestra fe. ¿Cómo hacer para crecer en la fe? ¿Cómo hacer para relacionar nuestra fe con nuestra oración? ¿Sí? Y crecer, porque en este tiempo necesitamos, como en todo tiempo, que el reino de Dios se siga extendiendo. No hay acá un stand-by, no hay una pausa, se trata de seguir extendiendo el reino y no importa lo que nos toque estar viviendo, porque el Señor va por delante, porque su Espíritu sigue trabajando, porque su Espíritu sigue con poder, porque su Espíritu sigue reinando, ¿sí? Y entonces, ¿cómo relacionamos nuestra fe y nuestra oración? ¿Cómo hacemos fe, oración, oración, fe? No tienen que ir juntas y las dos expuestas de la manera que Dios quiere que nosotros podamos practicarla o ejercerla. Mira lo que dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, vas a ver que ahí viene hablando de que el Señor había pasado por allí, vio una higuera que no le dio fruto, y la maldijo, dice la palabra, y el otro día cuando pasaron, a partir del versículo 19, dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo todos los discípulos, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y escuchó lo que dijo Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿No? Qué importante entonces, si tuvierais fe, creyendo, dice la palabra, ¿no? ¿Y cuánto necesitamos nosotros, ¿no? Decirle a muchos montes que se corran y que se tengan que correr para la gloria de Dios. Tenemos que hacer lo que hacía Jesús, ir y orar por las personas que están necesitadas, por los enfermos, por los que están encadenados, los que están cautivos, los que están en dolores, en depresión, pero tenemos que tener desde allí fe y pedir creyendo, dice la palabra, que todo va a poder ser cierto, todo va a ser hecho, y lo da como garantía nuestro Señor. Él nos da la garantía de que va a ser así. Y si vamos a Mateo 20, 17, perdón, al revés, 17, 20, nos dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, hablando del versículo 19, les decía, vinieron los discípulos a él y aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Hablaban de un demonio. Y dije, entonces Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible, ¿no? Si tuviéramos nuestra fe como un grano de mostaza, que todos sabemos este pasaje, que el Señor nos pide una fe tan chiquita como un grano de mostaza, ¿no? Algo que es tan poquito para poder empezar, ¿no? Y dice que hoy todos sabemos que después esas semillas se tornan en un árbol grandioso, lleno de fruto. ¿Mm? Pero pensaba en esto, ¿no? Para que pudiésemos estudiar. Esa relación que tiene que haber entre nuestra fe y la oración que nosotros declaramos, que nosotros decimos. Y pensaba, ¿qué es lo que el Señor Jesús quiere encontrar en nuestra fe? Más allá de todo lo que nosotros sabemos, ¿qué es lo que el Señor pretende vislumbrar en nuestra fe? Para que sea una fe que le llame la atención, una fe que capte su atención, su admiración. Y sabes que hay dos personajes solos en el Nuevo Testamento que nos habla la palabra de Dios justamente, de que cautivaron al Señor Jesús con su fe. Que el Señor reconoció qué grande fe que tienen estos, ¿no? Y fueron tan solo dos personas. Una fue una mujer que figura allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, que era una mujer cananea, nos dice aquí, una mujer
gentil, no era siquiera del pueblo de Dios. El Marcos nos describe la misma situación y dice que era una mujer sirofenicia, griega. Y pasó lo siguiente, vamos a leerlo. Y después también el otro caso, está en Lucas 7, que fue el caso del centurión romano, que pidió por su siervo amado, y le fue concedido, y el Señor se maravilló por la fe de este hombre. Y miremos que justamente de los que se maravilló, ninguno de los dos era del pueblo de Dios. Eran dos gentiles, pero tenían una fe que provocaron admiración en el Señor. Y yo quería que juntos vayamos analizando estos dos pasajes y podamos ir viendo y obteniendo, ¿no?, cosas que la Biblia nos dice, con las cuales podemos, por decirlo de alguna manera, condimentar nuestra fe. ¿Mm? Ir puliendo nuestra fe, haciendo crecer nuestra fe. Vamos a leer primero a la mujer sirofenicia, la cananea, que está entonces en Mateo 15, a partir del versículo 21, y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz detrás nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén a la palabra de Dios, ¿no? Que qué buen ejemplo, ¿no? Esta mujer logró sorprender a Jesús por su fe. Admirable la fe de esta mujer, y quería que para empezar pudiésemos mirar qué tenía de particular la fe de esta mujer. ¿Qué es lo que logró cautivar al Señor por la fe, llamar la atención del Señor para que el Señor se sorprendiera por la fe que esta mujer ejercía? Y lo primero que miro, fíjate que dice que ella venía detrás de los que iban caminando, y al igual que Bartimeo dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada. Pero Jesús no le respondió una palabra. ¿No? Mirá el choque, ¿no? Vino, yo me imagino deseosa, feliz de encontrarse con Jesús, y lo primero que encontró fue silencio. Dice el Señor Jesús no le dio ni una palabra, no le dijo nada. Y qué bueno que esta mujer, si capaz hubiese sido cualquiera de nosotros, ¿para qué viene acá si el pastor no me escucha? Si Señor, mi oración no se escuchó, mi oración no tiene respuesta, mejor me voy, mejor lo doy por perdido. Esta mujer siguió adelante porque la historia sigue, el relato continúa. Y qué bueno, es decir, una fe que permanece aún ante el silencio, aún ante la falta de respuesta inmediata, aún ante que pareciera que no se nos escucha, que no se nos tiene en cuenta. Qué bueno, ¿no? Es que podamos nosotros seguir adelante. Y Juan 15, en el capítulo de la vid verdadera, nos dice: el que permanece en mí, una y otra vez la palabra permanecer. Entonces, qué bueno es permanecer en nuestra fe, aún a pesar del silencio al comienzo. Muchas veces yo entiendo la necesidad urgente, el dolor, la angustia, esas ganas, y hasta más que ganas, necesidad de que nuestra oración sea contestada de manera inmediata, pero tenemos que tener una fe que permanezca, aun cuando en el principio hay silencio, aun cuando parece que el Señor no nos escuchó, que no nos está atendiendo. Sigamos el consejo de David, que decía: pacientemente esperé yo en Jehová. David en ningún momento dice: le clamé al Señor y vino el Señor corriendo a ayudarme. Evidentemente en ese tiempo de espera hay un proceso en el que tenemos que estar dispuestos a que Dios trabaje en nuestras vidas. En que Dios, que tengamos esa seguridad de que Dios va a estar obrando, de que va a estar trabajando en nuestras vidas, en nuestra fe. Aprendamos a esperar, aunque al principio haya silencio. Esperemos, sigamos orando, sigamos confiando
de que Dios no nos va a olvidar y que va a tener en cuenta lo que nosotros le hablamos, porque su palabra así lo dice, y Él es fiel y no miente, ¿sí? Él es fiel. Lo segundo, por lo cual podemos decir que asombró a Jesús, porque permanecía aún, fíjate, los discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos la desconocían, la despreciaban, le decían, no, hacelo, Señor, por favor, decirle que se calle, que nos están molestando. ¿No? Y a veces, ¿cuántas veces pasa, ¿no? Que vamos a la casa del Señor o que vamos a algún lugar donde sabemos que están el pueblo de Dios y sentimos como que el pueblo no nos incorpora, no nos hace parte. Aquí, por el contrario, se supone que los discípulos de Jesús iban a hacer que abran lugar porque esta mujer necesita del Señor y por el contrario, despídela, Señor, está molestando con sus gritos. A veces pareciera, ¿no? Cuando vamos nos queremos incorporar al pueblo de Dios, o nos queremos incorporar a una tarea, pareciera que los otros no nos tienen en cuenta. ¿Sí? Y hasta a veces pareciera que el resto o aquellos que tienen que ayudarnos a que nos sintamos mejor son los que nos ponen trabas. Qué bueno que el Señor sigue trabajando. Qué bueno es que aprendamos a permanecer, que aprendamos a persistir en nuestra fe, en nuestra oración, aunque pareciera al principio que no somos tenidos en cuenta. Aunque pareciera que aquellos que tienen que llevarnos a la presencia del Señor, que ser nuestros elocuentes ayudadores para llegar a la presencia del Señor, pareciera, pareciera, porque también está en el espíritu de los discípulos. En ningún momento yo pienso que los discípulos pensaban mal de la mujer. Fue por un momento que decían, el Señor está ocupado, la van a molestar. Lo mismo pasó con los niños, ¿se acuerdan? Y el Señor tuvo que decirle, dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero ellos que pensaban que en su propósito de cuidar al Señor, que en su propósito de ayudarlo, esta mujer iba a perturbar, que los niños iban a perturbar. Entonces, qué importante lo que hizo esta mujer. Esta mujer persistió, continuó, no se dio por vencida, siguió adelante, permaneció. El Señor Jesús dijo, al que permanece en mí y en mi palabra, ¿sí? Entonces un ejemplo más, ¿no? Persistir. Y después también le dice el Señor Jesús a esta mujer, porque me soy enviado a los hijos de Israel, ¿no? Y seguir, aunque pareciera que nos están diciendo que no pertenecemos. Seguir adelante, ¿no? Y en cuántas oportunidades el enemigo, cuando queremos acercarnos al Señor, el enemigo nos dice y nos susurra al oído, no es que para vos no es, esto no es para vos, es para los escogidos. ¿Cuántas veces también habremos dicho, Señor, pero ¿por qué a Él le contestan? Y cuando sentimos testimonio, sí, porque yo conseguí un trabajo, porque pude esto, porque me sanó, porque lo otro, porque el Señor me dijo. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Que yo no soy entonces? Porque yo estoy orando y a mí todavía no me contestó. ¿Qué pasó? Y esta mujer siguió adelante. Siguió adelante, tenía una fe que permanecía, una fe que persistía, que no se daba por vencida. Qué bueno es entonces que ese sea un condimento o el primer condimento que podamos nosotros anotar para trabajarlo y sumarlo a nuestra fe. Y a entender que es así, que tenemos que aprender a esperar, que tenemos que aprender a permanecer, a persistir, y no importa las cosas que se pongan de frente, que nos quieren opacar, que nos quieren detener, no importa. No importa que al principio haya silencio, no haya respuesta todavía, no importa que pareciera que nos están desechando, no importa que pareciera que a los demás les responde y a mí no, hay que persistir y seguir adelante. Vamos a otro pasaje, porque dije que íbamos a ir a la par, Lucas 7, y vamos a ver el caso del centurión romano. Después el miércoles que viene vamos a seguir, pero ahora quiero que vayamos anotando esto. ¿En qué tengo que trabajar yo en mi fe? Lo primero que descubrimos en esta mujer es en persistir, en permanecer, en seguir adelante, en no darnos por vencidos, aún sabiendo que van a haber cosas que se van a oponer, seguir adelante. Y en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, nos cuenta esta historia. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos,
rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Y otra vez, ¿no? Y dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El otro que logró sorprender al Señor por su fe, que maravilló al Señor, que logró captar la atención del Señor por su fe. ¿Sí? Otro que no era del pueblo de Dios, sino que era un gentil, y más que gentil era un enemigo, ¿sí? Los judíos le veían como enemigo, que me llama muchísimo la atención y que nos tiene que guiar a lo que el Señor quiere en nuestra fe, ¿no? Y que yo pueda trabajar en mi fe, que vos en la tuya, y que podamos decir, a mi fe no le puede faltar esto, porque esto es lo que al Señor le gusta, ¿no? Y lo primero es que miro, fíjate, ¿a quién amó este hombre? A su esclavo, a su siervo, y es que es algo completamente normal. ¿Mm? Ustedes saben que los romanos a sus esclavos les tenían el mismo trato que una herramienta. Eran de su propiedad, ellos decidían sobre su muerte, sobre su vida, decidían si lo vendían, si lo compraban. Era una herramienta con vida, dicen los historiadores de ese tiempo. ¿Sí? Era una cosa que no era para amar, por supuesto. Era una cosa para tener, nada más. ¿Sí? Y sin embargo, este hombre, podemos decir que amaba lo inamable. Lo que no se podía amar, él lo amaba. Así era su corazón. Él apreciaba muchísimo a su siervo. Y ustedes fíjense que este hombre no tan solo amaba a su siervo, sino que era amigo de judíos. Que en ese entonces era un imposible que un romano sea amigo de un judío. Era algo que no se veía, se odiaban. Los judíos creían que ellos venían a robarle, a tener la tierra que era de ellos. Cuando ellos creían en el Mesías, creían que un Mesías que iba a venir tipo San Martín con un caballo blanco, se los iba a librar de los romanos, de todos esos imperios que estaban allí. Pensaban que su problema era ese, que su problema eran esas naciones que los subyugaban, esas naciones que los dominaban. Ese era su problema. Ellos esperaban un Mesías que viniese a ser rey y darles libertad sobre esas cosas, porque no terminan de entender que su problema con Dios es el pecado. El pecado que está allí en medio impide la relación con Dios. Y este hombre, evidentemente, era un hombre muy querido, porque dice que estos ancianos fueron a decirle a Jesús, se lo merece, porque nos hizo una sinagoga. Y el hecho de que haya hecho una sinagoga también nos dice algo muy importante. Respetaba la religión y respetaba a Dios. ¿Sí? Y al ir a clamar, evidentemente lo tenía al Señor como realmente un gran Dios todopoderoso. Entonces, qué importante esto, ¿no? Vos fíjate, era respetado, amaba lo inamable. Y esto yo quería determinar un poquito, amar lo inamable. El Señor Jesús nos pide que amemos a nuestros enemigos. Hablamos el tema de acerca de que quizás cuando los cristianos nos juntamos a orar por la seguridad de nuestra ciudad, pedimos más cárceles, pedimos más soldados, más policías, pedimos que vengan los gendarmes, ¿por qué no traen los militares o los comunitarios? ¿No? Y de repente, quizás nunca nos pusimos a pensar que tenemos que amarlos a esos que hacen mal. No digo amar lo que hacen, por el contrario, amar sus almas. Orar y juntar y decir, vamos a hacer un ayuno por los que delinquen, por los que se drogan, por los que están en mala vida. Vamos a clamar para que el Espíritu Santo obre en sus vidas, que obre con autoridad, que dé libertad, que haya una transformación en sus vidas.
que haya algo nuevo de Dios, para que haya verdadera seguridad en nuestra ciudad. Ayunar, orar por ellos, tener este amor que tenía este hombre, porque amaba lo inamable. Nadie amaba a su esclavo. Y este hombre, aún siendo romano, un hombre poderoso de guerra, amaba a su esclavo, lo quería, lo apreciaba. Y clamó y mandó a clamar, a pedir a Jesús por él, por el esclavo y no por su propia vida. Entonces decía, qué bueno es que aprendamos, ¿no? El consejo del Señor cuando nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, porque qué mérito tiene amar a aquel que te ama. Que vuelvo a repetir, que no se malentienda, amar sus almas, no lo que hacen, para que el Espíritu Santo los saque de esas vidas, los saque de ese estilo de seguir adelante, para que realmente puedan entregar y servir al Señor, al Todopoderoso. Y yo creo que eso realmente va a ser la seguridad de la ciudad, va a ser la paz de la ciudad, va a ser que los cristianos, los hijos de Dios, nos juntemos para orar, para ayunar, para clamar por esas vidas, que el enemigo las está ganando y las está llevando derechito a su reino. Qué importante, ¿no? Poder ver que nuestra fe tenga este tipo de amor, ¿no? Y poder amar lo inamable. Repito, esas almas, no lo que hacen, ¿sí? Las almas de los que están en la mala, para que podamos nosotros realmente estar clamando por la seguridad de nuestra ciudad. ¿Sí? Lo otro que veo es que este muchacho, que decía recién, que era una persona que se juntaba con los judíos. Acuérdense de esa relación de los judíos con los romanos. El apóstol Pedro, me estoy acordando, en Hechos 10, cuando va a visitar a Cornelio, porque el Espíritu lo manda, cuando entra a la casa, le dice a los judíos que estaban allí, porque era la casa de un gentil, era la casa de Cornelio, del centurión Cornelio, y que también, pero este fue después del ministerio de Jesús, figura en Hechos, era un hombre bueno, un hombre respetable, un hombre dadivoso. Pero Pedro al entrar, ¿qué dijo? Después búsquenlo en Hechos 10, él les dijo, ustedes saben cuán abominable me es a mí estar aquí. Como diciendo, me da realmente asco estar en tu casa, decía ese centurión, porque yo soy judío, no puedo estar en la casa de un pecador, en la casa de un gentil. Y sin embargo vine porque el Espíritu lo mandó. Pero ahí nos mostramos ese choque, ese roce que había entre ellos, que no era posible que estén juntos, y sin embargo este hombre respetaba a los judíos, amaba a su esclavo, había hecho una sinagoga para los judíos en honor a Dios. Evidentemente este hombre tenía algo especial, ¿no? Porque también si después delante de Jesús le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Es un hombre que era un centurión, en ese entonces un hombre muy importante. Más era romano, del imperio que dominaba. Tenía a cargo una centuria, 100 hombres preparados para la guerra. Y ellos tenían dinero, tenían posesiones, tenían estatus, y sin embargo les dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué humildad, ¿no? No creérnosla cuando el Señor nos da un ministerio, no seguir siempre en el mismo horizonte cuando el Señor nos digna y nos honra para servirle. Yo quiero definir esto, es como que este hombre que era una buena persona. Se resume todo, era una buena persona. Y qué bueno es que los cristianos empecemos por esto, ¿no? Por preocuparnos en ser buenas personas. No personas que critiquen, no personas que estén juzgando, no personas que estén contándole la costilla a los demás, sino que seamos buenas personas. A veces queremos estar batallando en las esferas espirituales cuando todavía no aprendimos a ser buenas personas. Y qué bueno es que aprendamos a ser buenas personas. Que la gente pueda decir de nosotros, qué buenas personas. Y no que muchos después digan, sí, en la iglesia es así, pero conocerlo en la casa. Lo que hace en la casa, critica a todo el mundo, tiene problemas con todos los vecinos. Es importante, y el Señor Jesús nos manda que seamos como base muy buenas personas, que trabajemos nuestro carácter, que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, que en nuestro trabajo nos vean como buenas personas, que en el lugar en que estamos nos vean que somos buenas personas, que somos distintos para bien, porque tenemos algo, tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, por hoy vamos a dejar aquí con estas dos cosas que nos agregan estos dos personajes bíblicos. ¿Sí? Esta mujer
con esa persistencia en su fe, que no se caía, que no dejaba de avanzar para conseguir lo que tenía en su corazón, esa necesidad. Y este hombre, que a pesar de ser una figura importante en aquel entonces, era un buen tipo, por decirlo de alguna manera. Un buen tipo respetado, pero respetado no porque era malo, y muchos dicen, yo me voy a hacer respetar, porque son malos y a los golpes y con violencia se hacen respetar. Este no se hacía respetar porque era una muy buena persona, y hasta los judíos, que eran sus enemigos, lo respetaban y lo querían. Uno de los ancianos le dijo a Jesús, se merece que le hagas esto que pide. Así que, mis hermanos, les pido que estemos orando por esto. Que veamos que creo que esto son partes de esos ingredientes que hablaba al principio, de que Jesús espera encontrar nuestra fe, para que podamos salir también nosotros, ¿sí?, a correr los montes, como dijo el Señor. El Señor dijo, no tan solo los montes van a correr, sino que todo lo que pidan creyendo se les va a hacer. ¿Qué te parece si oramos y guardamos esta palabra en nuestros corazones y meditamos en ella y presentarle al Señor una fe que cautive su atención? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, papá, y nos gozamos, Señor, de poder declarar, Señor, de que somos tus hijos, de que somos tu pueblo, Señor, que estamos en el proceso de crecimiento, papá, hasta que nos vengas a buscar, Señor Jesús. Amado Padre, en el nombre de Jesús clamamos por estos ejemplos que nos da tu palabra, Señor, porque como hijos, Señor, como pueblo queremos, Señor, llegar delante de ti con una fe, Señor, que capte tu atención. Una fe, Señor, que sea como vos esperás, papá. Y amado Padre, que podamos nosotros seguir adelante, Señor, que podamos permanecer en nuestra fe, que podamos persistir, Señor, que podamos ser buenas personas, papá, que podamos amar lo inamable, oh Dios, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, que todo sea conforme a tu voluntad, papá. Y papá, si estas vacunas que están saliendo, Señor, que están en tu voluntad, Señor, que se apresuren los tiempos, papá, para que podamos, Señor, volver a tu casa, para que podamos, Señor, complacer este anhelo que tenemos de estar juntos delante de tu presencia y en tu casa, papá. Pero que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, dándote gracias por todo, papá, porque sentimos, papá, y entendemos que tú eres nuestro Dios proveedor y nuestro Dios sanador también, Señor. Nuestro Dios que nos da paz y nos da todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, papá, por todo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.